bienvenida a quienes nos acompañan de la región de Texcoco, de Jilotepec, Tejupilco, Ixtapan de la Sal, bienvenidos, de Amecameca, Nezahualcóyotl, Valle de Bravo, Metepec, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Zumpango, Atlacomulco, maestras, maestros, directores, asesores metodológicos, supervisores escolares, titulares de las 14 regiones, también compañeras y compañeros de los equipos técnicos de la Dirección General de Educación Preescolar, de Educación Secundaria, de Inclusión y Fortalecimiento Educativo y de las instancias staff de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Secretaría de Educación. Les agradecemos acompañarnos en esta segunda asesoría derivada de la conferencia magistral que el maestro Enrique Lepe García nos dictó, denominada La enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en un contexto híbrido. Estamos asistiendo entonces a esta segunda asesoría y recordando que en la sesión anterior se generaron un sinfín de intenciones, de preguntas que el maestro tendrá a bien comentarnos. Para el día de hoy, les recordamos que esta actividad es resultado de la colaboración interinstitucional del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Educación de nuestra entidad. En este sentido, sin más, damos la palabra a la maestra María Pureza Carvajal Juárez, directora general de Educación Primaria, quien nos tiene un mensaje. Adelante, maestra. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Me da gusto transmitirles un saludo del secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy Serrano, y también del licenciado Rogelio Tinoco García, subsecretario de Educación Básica. Nuevamente estamos aquí reunidos en este espacio para el aprendizaje y el diálogo en favor de las niñas, niños del Estado de México. Cada vez más nos reconocemos en la interacción en contextos virtuales, académicos. Ello nos invita para seguir aprendiendo y buscando nuevos caminos para la enseñanza centrada en el aprendizaje. En ello, han sido un factor principal ustedes, maestros, directores, supervisores, equipos técnicos, autoridades educativas regionales y centrales. A través de sus comentarios y preguntas, han guiado la definición de los temas claves del encuentro, como el que el día de hoy abordará nuestro estimado especialista, el maestro Enrique Lepe. Bienvenido, maestro Lepe. La capacidad de leer y comprender lo que leemos críticamente es una habilidad fundamental en la vida, particularmente en tiempos con una sobrecarga de información. Renovemos la manera como estamos enseñando a leer y a escribir. Consideremos la evolución de las pedagogías y el papel activo que deben jugar nuestros estudiantes en su aprendizaje. Involucremos la emoción, capitalicemos la comunicación que se ha dado entre docentes, estudiantes y familias en este periodo y que ha permitido un acercamiento al entorno virtual de los estudiantes y sus familias. Brindemos a los niños y niñas la educación que necesitan y a la que tienen derecho. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Gracias, maestra. Informo a quienes nos acompañan que esta asesoría está siendo transmitida por el canal de YouTube Live de la Subsecretaría de Educación Básica y por la plataforma Zoom. Para quienes nos acompañan en esta plataforma Zoom, les agradeceremos que en el chat registren su asistencia dando clic a la liga que para tal caso se estará colocando. Informo a ustedes que esta sesión constará de dos momentos. Uno, que consiste
en la disertación del maestro Enrique Lepe García, y posterior a ella una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual volvemos a agradecerles. Registren en el chat sus intenciones, sus preguntas, sus aportaciones, que esperamos al final de esta sesión sean comentadas. En este sentido, bueno, pues sin más, maestro Enrique, nos agradará escucharle y acompañarle en este momento. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Un gusto que continuemos encontrándonos por este medio para presentarles, reflexionar y discutir sobre algunos temas importantes. Yo creo que el tema más importante de la educación básica, que es la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita. Todo lo que hacen los estudiantes en la escuela, desde preescolar hasta nivel medio superior, es la mayor parte del tiempo en la escuela leer y escribir. Son dos habilidades importantísimas, habilidades llave que abren el conocimiento, y por eso nos preocupa, me preocupa, por eso me ocupa mucho estar trabajando en estos temas con ustedes. Voy a iniciar con mi presentación. Recuerden que al final presento mi correo electrónico o mi Facebook para que me puedan pedir la presentación o el material que yo mencione o al que me refiera y que crean que les puede ser útil para su trabajo o para profundizar sobre los temas que desarrollamos. Comienzo a compartir. En esta ocasión, a esta sesión le he denominado leer y escribir de manera comprensiva. Vamos a ocuparnos de aspectos tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Y como es habitual conmigo, vamos a comenzar recordando lo que vimos en la sesión pasada para establecer pues un vínculo entre la temática anterior y la que hoy vamos a desarrollar. La vez anterior hablábamos sobre la vigencia de la psicogénesis del lenguaje escrito y yo les mostraba la página 8 del libro para el maestro, material vigente oficial, y donde se marcaba específicamente esta partecita que tiene que ver con la psicología genética o la psicogénesis del lenguaje escrito. Y dice en el primer párrafo de este documento, página 8 que les mostré la vez anterior, que a lo largo de más de 30 años, los trabajos de psicología genética han demostrado que los niños elaboran diferentes conocimientos acerca de la lengua escrita antes de poder leer y escribir convencionalmente. También le refería a la vez anterior este proceso de escritura por el que pasan los niños y que está consignado precisamente en el material de referencia, en el libro para el maestro, páginas 8, 9 y 10, para que lo pudieran consultar y decirles que esta es la guía que permite hacer un diagnóstico de los grupos, los grados de primero y segundo de educación primaria. Por supuesto, también podría servir para preescolar. En la sesión pasada también revisamos el concepto de lengua escrita, indicando, de acuerdo con la cita establecida en el material de preescolar, programa de preescolar, que la lengua escrita se dividía en dos aspectos, en dos vertientes, dice el programa de preescolar, en el sistema de escritura y lenguaje escrito. Esos componentes forman la lengua escrita, que es el objeto de estudio tanto en preescolar como en primaria y secundaria. Y decíamos también que el sistema de escritura estaba compuesto por los sonidos, las formas, los espacios, los signos que se usan al escribir. Me referimos con eso a las letras y a los fonemas. Y que el lenguaje escrito se refería a la función que tienen los textos, al soporte en el que están, al formato que adquieren, al léxico que utilizan y inclusive a esta relación imagen-texto. También decíamos la sesión pasada que en la mayoría, en muchas escuelas del país, se le da prioridad a la enseñanza del sistema de escritura, dejándose para después
el lenguaje escrito, sin que de pronto nadie en específico se encargue de ello en los grados posteriores. En la sesión pasada también revisamos algunas situaciones que favorecen el aprendizaje de la lengua escrita. Les mencionaba 4 situaciones, que son situaciones sociales, pero que también pueden convertirse en situaciones didácticas. Que los niños que están en formación observen a leer a alguien, que los niños intenten leer por sí mismos y que se les permita sus intentos, que observen escribir a alguien y que intenten escribir por sí mismos y que se respete su escritura, cualquier forma que ésta tenga. También en la sesión pasada les mostraba yo este esquemita, bueno, sobre cómo se ve la evolución en la escritura de los niños y en la que la mayoría de los niños pasa por ella, ¿no? Y la comparaba con una semillita que crece y que se convierte en planta, haciendo esta diferenciación en que un proceso A nuestro auditorio le pedimos un poco de tolerancia, seguramente un problema de señal de internet con el maestro Enrique. Les solicitamos amablemente, permitan un momento. Ya estoy de regreso, Ya no sé está. qué pasó, nunca me había pasado, No se se preocupe. conectó. Volvemos a la presentación. No sé si alcanzaron a escuchar esta explicación. Maestro Modesto, ¿me ayuda? ¿Sí vieron, sí alcanzaron a escuchar esto antes de mi corte? No, no lo escucho. Hasta esta descripción de la analogía con la semilla y su desarrollo. Bueno, gracias. Diciendo, pues, y estableciendo esta diferencia, uno es un proceso natural y otro es social, ¿no? En el segundo, el de la derecha, el de escritura, se requiere intervención docente y un ambiente propicio para desarrollarse. Y así está esta analogía, como dice el maestro. También en la sesión pasada les mostraba algunos videos de cómo hicimos el diagnóstico a distancia con algunos niños de preescolar y de primaria. Mostrábamos algunas alternativas. Dijimos sobre la importancia de trabajar el nombre propio también, por supuesto, en forma presencial, pero en esta ocasión, dada la situación que estamos viviendo, que fuera a distancia, y dimos algunas alternativas para poder hacerlo. Mostramos e invitamos a hacer un intercambio de cartas o mensajes entre los niños. Les mostraba este ejemplo de la maestra de Yucatán que lo hizo de forma física, ¿no? Y bueno, esto fue como un repasito de los temas principales abordados en la sesión anterior. Ahora voy a permitirme dar respuesta a las preguntas de la sesión pasada, a las que más se repetían, las más significativas, y algunas que dejé de contestar se van a resolver en el transcurso de esta exposición. Si no fuera así, por favor, reitérenme sus preguntas y con mucho gusto las respondo. En esta ocasión, más bien a raíz de la presentación de la semana pasada, recibimos estas preguntas. ¿Cuántos niveles de escritura hay? Y bueno, esto la voy a responder directamente, no quisiera que se quedara porque es una pregunta directa. Si recomiendo alguna escala estimativa para valorar los niveles de escritura o qué herramienta. ¿Qué opino sobre el manejo del alfabeto móvil en el proceso de desarrollo de la escritura? Y de qué manera la lengua escrita puede ayudar a vincular la escuela con la experiencia personal de sus alumnos y alumnas. Voy a responder la última primero. Es decir, ¿cómo se puede vincular la experiencia de cada niña y cada niño con la escuela, sobre todo en respecto de la lengua escrita? Pues en el momento en que la escuela tome como objeto de estudio, como objeto de enseñanza,
como objeto de aprendizaje los textos que rodean la vida de los niños. Esa es la forma en que se vincula, que los niños acudan a la escuela y no observen unos textos que no se ven en su realidad y que además a los cuales no les encuentran sentido. Ahora bien, respecto de los niveles de escritura, Emilia Ferreiro clasifica las escrituras de los niños en 4 niveles, en 9 categorías y en 22 subcategorías. Podemos decir así en forma de síntesis muy simplificado, que los niños recorren 22 pasitos desde que empiezan a diferenciar dibujo de texto hasta que escriben de manera convencional. 22 subcategorías, 22 pasitos y 9 categorías y 4 niveles. Esta información la obtuve en un texto que viene en la bibliografía, que les voy a presentar al final, de Emilia Ferreiro, que se llama Análisis de las perturbaciones de la lengua escrita en los niños. Al final está la referencia completa. Sobre la escala o el instrumento que se usaría para medir, para diagnosticar el nivel de escritura de los niños, pues en este mismo libro que les refiero y en muchos otros de otros autores, viene la descripción de las escrituras de los niños, como en este caso. Miren, dice acá, utilización de una sola grafía para cada nombre a representar, la cantidad es constante, escribe una y otra vez el mismo símbolo para escribir todas las palabras. Si se siguen estos criterios que muchos especialistas consignan en materiales, se puede hacer cualquier tipo de instrumento que tome en cuenta estos como criterios para clasificar la escritura de los niños. Es decir, casi siempre donde viene una explicación de los niveles, viene una descripción de cada nivel o de cada subcategoría y nos puede servir como referencia para hacer nuestro diagnóstico. ¿Qué opino sobre el uso del alfabeto móvil? Pues bueno, estoy de acuerdo con el uso que propone el libro para el alumno vigente, oficial, y les traje como muestra la página 213, donde se ve recortables para que los niños utilicen el alfabeto móvil para armar diversas palabras en un proceso de actividades que se marcan en el material. Entonces, en síntesis, estoy de acuerdo que se utilice el alfabeto móvil. Ojo, el alfabeto móvil tendría que usarse en un contexto, como venimos diciendo, de uso de lenguaje consentido, de un lenguaje social, de un lenguaje que se pueda tener un destinatario, que pueda ser usado pues realmente tanto en el salón de clase como fuera de él. Más preguntas de la sesión pasada. ¿Por qué hay un retroceso en la escritura de un niño que aprendió a hacerlo en preescolar y cuando entra a primaria comienza a tener un retroceso en la calidad de la escritura? Las siguientes son por el estilo. ¿Se debe entonces permitir escribir sin dar mayor importancia al trazo y la ortografía? ¿Qué pasa cuando los niños no reconocen ni las vocales ni las consonantes, aunque se ha trabajado con diversas estrategias? ¿Cómo trabajar con alumnos que no recuerdan las vocales y las consonantes, aunque hemos estado trabajando? Bueno, pues el hecho de que los niños no recuerden algún conocimiento significa precisamente que ese conocimiento no ha sido significativo. Reiterando lo que venimos trabajando desde la primera conferencia, para los niños, bueno, y para los adultos también, los sonidos, las letras solas, las sílabas no tienen significado. Y entonces es difícil retener en la mente, en la memoria, fragmentos del lenguaje que no significan nada. Entonces los niños obviamente, por eso se responde la primera pregunta con esto, pues pareciera que tienen un retroceso porque lo olvidan, ¿no? Si fuese un texto significativo, como el nombre de los niños, por ejemplo, como una lista de sus juegos favoritos, como el nombre de su mascota, como un cartel para encontrar una mascota perdida, seguramente los niños lo recuerdan perfectamente, no dentro de 1, sino dentro de 2 o 3 años. Entonces, lo que me revelan estas preguntas es que el aprendizaje de los niños no ha sido significativo, por eso no lo recuerdan. Y además recuerden, me estoy refiriendo a las últimas 2 preguntas, que
no recomendamos iniciar el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura ni con vocales ni con consonantes aisladas, sino con trabajos en textos completos, significativos y de circulación social. Algo específico sobre la segunda pregunta. Se debe entonces permitir, yo creo que no debemos dejarle a los niños ninguna oportunidad de decirle, no, no escribas, ¿no? Permitir, no, pues por supuesto, tienen derecho a escribir los niños y hay un momento en el que no es importante el trazo ni la ortografía, ¿no? Hay un momento. Después, el mismo niño o propiciado por el docente o la docente buscarán formas de preocuparse por el trazo y la ortografía. Pero hay que ver en qué momento de la evolución están los niños. De acuerdo con los materiales oficiales, la ortografía debería comenzarse a trabajar en segundo. Esto no quiere decir que si hay niños con inquietudes desde primer grado, desde preescolar, pues se aborde cuando al niño le surja la inquietud de saber si una palabra va con esta o con otra letra. Entonces hay que permitirles a los niños, por favor. No hay que negarles el derecho de escribir. Las últimas preguntas son estas dos. Bueno, venían en un solo bloque, pero son dos preguntas. Las estrategias son buenas. Usted dice que son lentas. ¿Esto lo deben saber los directivos? Yo digo, pues sí lo deben saber. Todo el mundo debe saberlo. Los directivos, los padres de familia. ¿Por qué las autoridades a principios de diciembre pasan a tomar lectura a los alumnos de primero? Mi respuesta es muy sencilla, no sé. O sea, no sé por qué las autoridades a principios de diciembre pasan a tomar lectura a los alumnos de primero. Quizá quieran hacer una evaluación, pero deberían saber de qué manera leen los niños al inicio del primer trimestre del ciclo escolar. Sin embargo, las preguntas me sirvieron para revisar lo siguiente. En la página 73 del programa oficial vigente, en la página 73 del programa oficial vigente dice: a lo largo de los 2 primeros grados de la educación primaria, los alumnos afrontan el reto crucial de alfabetizarse, de aprender a leer y escribir. Repito, dice el programa oficial que son los 2 primeros grados de la educación primaria, el lapso que los niños tienen para aprender a leer y a escribir. Párrafo más abajo, no voy a leerlo todo, dice que este proceso necesita consolidarse al término del primer ciclo de educación primaria, o sea, al finalizar segundo grado es cuando podríamos exigir una lectura convencional de los niños y una escritura también convencional y con algún grado aceptable de ortografía, hasta segundo grado o hasta el final del primer ciclo, o sea, primero y segundo. Pero también quise traerles el programa de preescolar en la página 189. Comentábamos la vez anterior que en alguna parte del programa decía que no es obligación de los maestros de preescolar que los niños egresen leyendo convencionalmente. Aquí lo dice. Ahí está a mitad del párrafo. De ninguna manera se espera que los niños egresen de este nivel leyendo y escribiendo de manera convencional y autónoma. Estos son logros que se espera que los niños consoliden hacia el segundo grado de la educación primaria. Les traje solamente un par de ejemplos, ¿no?, de materiales oficiales donde se afirma que el proceso de lectura se consolida, concluye en segundo grado. Y bueno, en esta ocasión que vamos a ver con ustedes, ¿qué les voy a presentar? Les voy a presentar, insistir en este tema que leer es comprender, o relación entre, si quieren verlo así, relación entre leer y comprender. Vamos a revisar aprender y enseñar la comprensión lectora, el proceso de producción de textos en la teoría y en la práctica, y la escritura en los medios electrónicos, la comunicación entre alumnos y docentes.
Vamos a iniciar pidiéndole su participación como siempre. Voy a pedirles que en el chat me respondan su concepto, su respuesta a la pregunta ¿qué es leer? Yo en este momento voy a comenzar a revisar su respuesta para poder discutir algunas cosas que quisiera poner en tela de reflexión con ustedes. Entonces, ayúdenos, por favor, escribiendo su respuesta en el chat a la siguiente pregunta. ¿Qué es leer? Dejo de presentar para poder leerles algunas de las respuestas. Guau, qué rápido son. Ya tengo desde hace un minuto algunas respuestas. Miren, el propósito de esta actividad es que nos leamos, vayamos leyendo lo que cada uno dice, porque se trata de retomar lo que uno dice para completar mi propia definición, para enriquecer mi concepto, ¿vale? Entonces leamos lo que dicen los demás y les voy a ofrecer también algunos textos para enriquecer nuestro concepto. El asunto es que cada vez que uno contesta la pregunta de qué es leer, olvidamos algunas cosas, ¿no? Se las adelanto. Olvidamos que no solamente se lee por placer, ¿no? También se lee, por ejemplo, cosas que no dan placer, ¿no? Yo me acabo de leer en agosto el acta de defunción de mi papá, o sea, no crean que me dio alegría, ¿no? Y otros documentos que uno lee y que no dan la alegría, que no lee uno por gusto. Lees el acta de nacimiento, el acta de matrimonio y el acta de divorcio, y no es alegría a veces ver ese tipo de cosas. A veces olvidamos que no solamente se lee en libros, ojo, se lee también hojitas, se leen también boletos del metro, tarjetas del metro, se leen muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Bueno, vamos a leer algunas de las respuestas que ustedes me están dando. Me dice Janet Lucio Pérez, darle un significado a cada símbolo o grafía. Habría que ver, Janet, gracias, si tienen significado los símbolos, bueno, los símbolos sí, no sé si las grafías. María del Carmen Rodríguez, dar significado a un grupo de símbolos. Dice Norma Nápoles Reyes, decodificar letras. Juliana Ponce nos contesta, situarse frente a un texto y decodificarlo. Dice Anabel Herrera Cermeño, entender lo que se plantea en un escrito. Vean cómo son tan ricas sus respuestas, me dice Magdalena Aguirre Benítez, es comprender mensajes escritos. Leer es decodificar letras. Dice Ricardo Alvarado, perdón, se fue de Silvia Aguilar. Me dice Ricardo Alvarado, darle significado a las ideas de otro. Interesante, ¿ven? O sea, siempre esto de que dice Ricardo, siempre hay un otro detrás del escrito, ¿no? O en el escrito mismo. Jorge Hernández nos propone una definición más actual, que es interactuar con el texto. Horacio Ortega nos dice descifrar un conjunto de símbolos escritos. Mónica Alejandra nos pone es la interpretación de signos para dar un significado a la vida. De que me llama la atención mucho la interpretación, ¿no? Leer es interpretar. Lo mismo dice Rocío García, coincide Rocío García con Mónica Alejandra en que es interpretar textos escritos y además agrega interactuar con un autor a través de lo que ha escrito. Y un autor puede ser un compadre que nos manda un mensaje de texto también. Montserrat dice que es decodificar. Leticia Solís, dar significación a signos, decodificar un sistema de signos, comprender e interpretar el mundo, dice Cooper Daniel. El anterior fue de Elena Delgado y Leticia Solís, a quienes agradezco mucho que estén escribiendo. Edgar Sánchez dice, expresar intencionalmente un texto escrito. Juan Pablo Ortiz me dice, es un proceso elevado de la mente que consiste en decodificar símbolos, comprenderlos y darles significados. Es el proceso de interacción que establece el lector con el texto escrito a partir de experiencias y conocimientos previos. Esto es de Sonia Guadalupe Alanusa. Juliana Ponce propone una palabrita que hay que revisar muy bien. Es un proceso mental, pero también visual, ¿sí? Un proceso que pasa en la cabeza, pero también en el cual colabora la vista. Entonces ven cómo van agregándonos cosas. Alguien se habla de un destinatario, de un escritor, perdón, de un autor. Alguien nos dice que es un proceso,
Otro que este proceso es mental y visual, que es interactuar con el texto. Leer es interactuar con el autor. Interpretar y comprender un texto. Leer es decodificar las letras. Este de Susana López se parece mucho a lo que decía el programa de 2000. Leer es interactuar con un texto, interpretarlo, reflexionarlo con un fin específico. Excelente. Bueno, vamos a ir acercándonos. Agradezco muchísimo a todos los que han escrito. Leo algunos nombres al azar, perdón si no los puedo leer todos. A Judith Pérez, Eugenia Florín, a Liliana Beltrán, a Luis González, Liliana Cruz, Alicia González, Dolores Maribel Urbina, Rocío Sosa. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, me están aquí Ivonne, Rocío, Jocabet Ramírez, pues me están retomando lo que yo puse como título. Leer es comprender, ¿no? Pero vamos a desglosarlo más despacio en lo que sigue. Muchas gracias. Igual siempre me guardan, bueno, espero que me puedan guardar los compañeros técnicos las opiniones para poderlas revisar con calma y eventualmente en algunos casos dar respuesta. Excelentes. Y no sé si notaron algo. Conforme se van agregando comentarios, es más grande la definición. Quiero pensar que porque han estado retomando lo que los demás dicen, ¿no? Por ejemplo, en uno de los últimos opiniones de Ana Elizabeth, para eso Guerrero tiene 4 renglones. Leer es un proceso que implica el uso de los sentidos para interpretar signos, símbolos, imágenes. Agrega ya imágenes como un aspecto importante de la lectura que transmiten diversidad de mensajes, ¿no? Y me parece que si siguiéramos, agregaremos más elementos a la definición de leer. Pero vamos a apuntalar con algunos textos que les traigo. Muchísimas gracias por participar. Miren, les voy a pasar este textito que se ve en pantalla y les voy a pedir otra tarea muy sencilla, subrayar la definición de lectura que se incluye en cada párrafo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafitos. Y solo pido una rayita, va a ser un rengloncito, medio renglón, lo que tenga que subrayar. Se los voy a mandar para que me hagan favor de revisar el textito y subrayar la definición. Van a ser 4 o 5 definiciones de lectura que en este momento les voy a compartir por el chat. Lamentando pues que en este momento no sea posible compartir el texto, pero voy a ir mostrando a los que están participando en YouTube. Sin embargo, les mando los conceptos básicos. Debe estarles llegando. Bien, entonces les pido por favor que subrayemos los conceptos de leer y escribir y yo les voy a mostrar mi propio subrayado a ver si coincidimos. Es una compilación de parrafitos que hice de diferentes textos. Abajo viene la referencia bibliográfica. Para quien nos ve a través de YouTube, le puedo hacer llegar este documentito con muchísimo gusto. Si me escribe a mi correo, el correo lo voy a poner al final de la presentación. Pero si logran captarlo así oralmente, se los digo de una vez mientras los demás están subrayando. Mi correo electrónico es enriquelepe, que es mi nombre, un apellido, con puras minúsculas, sin espacios, enriquelepe@yahoo.com.mx. Me escriben y les mando y todo el material que veamos en esta sesión. Bien, estoy suponiendo que ya están subrayando las definiciones de lectura de cada párrafo. Les voy a compartir las mías.
En el primer texto, que es un libro que se llama Dislexia y dificultades de aprendizaje, aportes de la clínica y la educación, de un libro publicado en Argentina por la editorial Novedades Educativas, les compartí este texto que ahora les comparto y en el que encontramos esta definición. La lectura y la escritura son consideradas habilidades mecánicas de sonorización. Bueno, y luego se refiere también a la escritura. Y viene otra que dice, se identifica leer con descifrar. Pero más abajo viene otra propuesta, dice, lectura y escritura son consideradas prácticas sociales y comunicativas. Y una vez que subrayé estos dos conceptos, que son contrarios, por cierto, lo que hice fue hacer un resumen, un esquema, para que resumiera las ideas, ¿no? El rojo dice habilidad mecánica de sonorización, que es la primera, o descifrar y sonorizar. Y entonces lo comparo con la otra definición en verde, que es que leer y escribir son prácticas sociales y comunicativas. Pero hay un apunte en medio de esos dos subrayados que quiero destacar y que lo puse acá. Estas concepciones, las rojas, estas concepciones han sido cuestionadas y superadas desde hace décadas por investigaciones psicolingüísticas, psicogenéticas, sociológicas y didácticas. Eso dice ahí en medio del párrafo, ¿no? Que esta idea de que leer es sonorizar, decodificar, descifrar y sonorizar, fueron cuestionadas ya hace mucho tiempo, justo por la psicogénesis del lenguaje escrito. De ese mismo libro, pero en otro párrafo, vienen otras definiciones que le comparto. La lectura dice en el primer renglón, es un activo proceso de construcción. Ya ahí aparece la palabra que algunos de ustedes usaron en su definición en el chat, un proceso activo. La lectura, dice en el segundo párrafo, es un proceso de construcción de significados. Y están citando ahí a Frank Smith, un libro que recomiendo. Está aquí en México publicado por Editorial Trillas. Dice, bueno, esa es una definición. Ahí están las dos. Vamos al tercer fragmento del libro que les compartí. Este es un fragmento del programa de estudios de español del año 2000, cuando estaba todavía vigente el programa Pronales, y era un programa nuevo, en el cual, perdón, dice lo siguiente, perdón. Lo puse porque algunas personas pueden cuestionar lo que acabamos de leer, que leer no es decodificar, sino comprender. Algunas personas piensan que primero viene un proceso de decodificación y posteriormente llega la comprensión. Pero yo traje a colación este fragmento del programa de estudios de español del año 2000, donde dice, en muchas ocasiones se considera que primero debe lograrse que los niños lean de corrido, porque la comprensión vendrá después. Sin embargo, cuando se comienza a leer mecánicamente, es muy difícil cambiar después la forma de lectura. Afortunadamente, desafortunadamente, muchos de ustedes me lo pueden comprobar y atestiguar. Hay muchos niños en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, que leen a una velocidad extraordinaria, magnífica dicción, pero les preguntas de qué trata y no entienden, lo cual indica que habrán hecho una lectura mecánica y que no se les quitó ni en segundo ni en tercero, ¿no? Y a veces nunca. Esta lectura mecánica se identifica porque va fragmentando la lectura en voz alta en sílabas o en sonidos. Y vamos a escuchar a una niña que lee mecánicamente. Y
regresó al castillo en un instante gracias a la ayuda del sombrero mágico. La princesa más hermosa que nunca se encontraba en el patio ahora sin el velo que cubría su rostro. El águila y la gallina eran los hermanos del joven, quienes también fueron liberados del hechizo y pronto celebraron el matrimonio de la princesa y el valiente joven, y todos vivieron felices para siempre. Seguramente habrán escuchado estas formas de leer de muchos niños, ¿no? Y es seguro que luego que les preguntamos de qué trató el texto, no saben decir, ¿no? Y se ve la dificultad y cómo va fragmentando el texto, ¿no? Y quizá podamos entrenar a esta niña para que lo haga más velozmente y de corrido, como decimos, pero es probable que, como dice el texto, difícilmente se le quite esta lectura mecánica para pasar a la comprensión del texto. De otra autora que yo leo mucho, más bien releo a cada rato, es Montserrat Fons, de 2004, editorial Grao, un libro que se llama Leer y escribir para vivir, alfabetización inicial y el uso de la lengua escrita. De ahí les compartí este fragmento, en el cual afirma ella: leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. Aquí palabras clave: leer es un proceso y el texto se comprende. Y nos recomienda, más bien nos dice de dónde obtuvo esta definición, de una autora que vamos a escuchar y a leer más adelante. Dice: de este modelo interactivo quiero destacar la relevancia que tiene el término comprensión, ya que sobre este concepto de lectura hemos elaborado nuestra propuesta. Luego dice, o más bien subrayamos, leer quiere decir comprender. Y al final remata con una frase, dice: cualquier actividad de lectura debe implicar comprensión. Si no lo está comprendiendo el niño de preescolar, si no lo está comprendiendo el niño de secundaria, no está leyendo, ¿no? Más allá de la decodificación, leer es comprender, y cualquier actividad de lectura debe implicar comprensión, dice Montserrat Fons. Vamos a revisar el tema 2. La vez pasada me pasé con media hora, yo no quiero hacerlo el día de hoy, por eso voy así, a este ritmo. Si me dicen en el chat que vaya más despacio, que repita algo, yo con mucho gusto, o que vaya más lento en alguna explicación, con gusto lo hago. Bueno, vamos a hablar ahora de este tema que parece obvio, ¿no? Que la comprensión lectora se puede aprender y se puede enseñar. Es decir, no aparece, no se crea así de pronto, no es espontánea, no es un espíritu, no, es un objeto que se enseña, por llamarle así, es un objeto de conocimiento que se aprende y que se enseña. Y entonces les había prometido traer a Isabel Solé, pero antes de que ella opine, quisiera invitarles a participar en con esta otra pregunta. ¿Qué pasos les han dicho que debe seguir para comprender un texto? Puede ser un paso, pueden ser 2, pueden ser 10, 5, los que ustedes hayan leído o de preferencia les haya sugerido algún maestro en la primaria, en la secundaria. ¿Qué pasos te han dicho que debes seguir para comprender un texto?
Voy a leerlos en el chat. Igual los invito a leernos porque aprende uno de los demás. Vamos a leernos y yo voy a leer en voz alta lo que ustedes me están compartiendo en el chat. A ver. Dice 5 pasos. Me gustaría saber cuáles, ¿eh? O sea, no nomás la cantidad. Me gustaría saber cuáles, por favor. Por ejemplo, me dice Adriana, no pasos, pero sí estrategias como inferir y predecir. Mónica Bernal dice que habría que enfocarse en los verbos. Horacio Ortega me comparte, 1, imaginar lo que vas leyendo y traer a la mente la lectura. Bueno, excelente estrategia para los textos literarios, pero yo les comentaba hace un rato un texto, por ejemplo, de un documento legal, ¿no? Como un acta, no va a ser fácil imaginar o traer a la mente la lectura. María de Carmen dice que a ella le enseñaron a leer por oraciones o párrafos, identificar palabras clave y explicar con las palabras del alumno. Luis González dice que nada más una estrategia le enseñaron, que es identificar el título. Cecilia León dice que le enseñaron a subrayar las palabras desconocidas, ir haciendo anotaciones por un costado y leerlo 2 veces. Bueno, a mí me encantan estas estrategias que están compartiendo, pero vayan tomando en cuenta que no todas aplican para todos los tipos de texto. Por ejemplo, subrayar palabras desconocidas, ¿no? Si es una sola frase, ¿no? Vine, vive en sí. Frase célebre, a ver, caray, subrayar las palabras desconocidas, a veces ninguna palabra es desconocida, solamente que la estructura de la oración la vuelven complicada. Asociar lo que se lee con algunas situaciones con la vida cotidiana, leer un pequeño párrafo y expresar tu opinión acerca de lo que leíste, leer correctamente las palabras, subrayar ideas importantes, subrayar lo más importante sin saber si es lo más exactamente. Rocío me da pie para enfatizar esto. Dice, me enseñaron a subrayar lo más importante sin saber si eso es lo más importante. Justamente lo que nos falla a muchos maestros es decir cómo determinas lo que es importante en un texto, ¿no? Te decían, subraya lo más importante. Híjole, nos va a decir Isabel algo sobre eso. Buscar el significado de palabras que no conozco. Eso me lo comparte Janet Lucio. Guadalupe Vanessa Cano me dice, leer el texto, paso 1. Releerlo en voz alta. 3, socializar. 4, contestar preguntas. Y 5, cambiar el final. Supongo que cuando es un cuento, ¿no? Cuando es, por ejemplo, un texto sobre la vida de las tortugas en el mar, tal vez no se le pueda cambiar el final, o sea, ya está dado, no se le puede hacer mucho. Identificar ideas principales. Quiero pensar a Lilia Cruz Bárcenas, espero que sí le hayan dicho cómo identificar una idea principal, ¿no? Me dice Andrea Jazmín Jiménez, leer las veces que sea necesario el texto, recordar por párrafo la información. Yo recuerdo esa estrategia, ¿no? Te leías un texto, le decía al profe, maestro, no lo entendí. Te decía sabiamente, pues léelo otra vez. Maestro, ya lo leí por segunda vez, no lo entiendo. Pues léelo por tercera vez. Y así no entiendo dónde está la estrategia, ¿no? Judith Pérez nos dice que le recomendaron a ella leer, subrayar, hacer preguntas, contestarlas y evaluar. Subrayar ideas principales, depende del tipo de texto. Exacto, Sonia Guadalupe Alanusa, excelente. Depende del tipo de texto, va a ser la estrategia de lectura y del propósito que busque el lector. Bueno, déjame mirar un poquito más. Noemí nos habla de algo que es la anticipación. Dice Noemí Isabel Reyes, pasar la mirada por el texto y pensar de qué crees que trata. Y vienes a anticipar, ¿no? Luego leer y confirmar lo que pensamos que trata la lectura. Me parece una buena estrategia, clara. Rubén Omar Martínez, usar portadores de texto. Sí, o sea, yo debería leer el periódico, una noticia en un periódico.
debería leer un poema en un libro de poemas, aunque a veces los libros de texto nos quitan el portador, ¿no? Sigo leyendo. Muy bien. Leo el de Juan Pablo, que se ve así como muy ordenadito. Dice leer el texto. 2, identificar ideas principales. 3, inferir e interpretar dichas ideas. 4, comunicar lo que entendimos a través de un texto u oralmente. 1 dice Liliana, también está ordenadito, observar el texto. Imágenes, título, gráficas, esquemas, letras en otro color, como lo hicimos con la infografía justamente. 2, hacer inferencias sobre lo observado. 3, leer. 4, regresar a las palabras o ideas que desconozco. 5, ir al diccionario. 6, volver a leer. Y 7, evaluar mi comprensión. Y agrega y tomar apuntes. Bien. Genial, y espero conservar sus respuestas que me sirven muchísimo para repensar. De pronto hay cosas que ustedes me preguntan, me plantean que yo no había pensado, ¿no? Y me interesa mucho conservar sus respuestas. Miren, vamos a leer un poco de teoría, ¿no? de lo que concluyen algunos investigadores, especialmente Isabel Solé, cuyos libros recomiendo ampliamente. Tiene un libro que ahorita voy a presentar igual la imagen. Volvemos. Nuevamente agradezco su excelente participación. Yo imagino que nos divertiríamos mucho en un taller presencial, ahora que se pueda. Bueno, estrategia para trabajar la comprensión lectora. Mentira, leí mal. ¿Estrategia? ¿Será una estrategia esto que justamente nos consigna Isabel Solé, que dice, mira, es muy común, es muy conocida esta estrategia, estos pasos. Primer paso, lectura en voz, imagínense un salón de clase. Lectura en voz alta de un texto por parte de los alumnos, cada uno un fragmento, mientras los demás siguen en su propio libro. Si en su transcurso el lector comete algún error, este suele ser corregido directamente por el maestro o a sus requerimientos por otro alumno. Paso 3. Una vez que se termina de leer, tiene lugar una serie de preguntas relativas al contenido del texto, formuladas por el profesor. Paso 4. A continuación suele realizarse una ficha de trabajo más o menos relacionada con el texto leído y que puede dedicarse a aspectos de morfosintaxis, ortografía, vocabulario y eventualmente a la comprensión lectora. Creo que muchos de nosotros hemos visto o hemos practicado, yo seguramente lo practiqué antes de conocer otras cosas, y poníamos a los niños de un grupo a leer en voz alta el texto, cada quien un pedacito. Si se equivocaba, corregíamos o le pedíamos a otro que lo corrigiera. Después de la lectura, le hacíamos preguntas, un cuestionario. Después, a veces una ficha de trabajo como para resumir el texto y revisar mucho la sintaxis, la ortografía, el vocabulario, ¿no? Y a veces si entendimos alguna cosa. Pues yo le puse a esta estrategia, a esta secuencia, estrategia entre signos de interrogación, porque dice esta mujer, Isabel Solé, lo siguiente. En mi opinión, dicha actividad se refiere en este caso a la evaluación de la comprensión lectora. O sea, el hecho de leer un texto y luego dejar preguntas o una actividad, dice, es evaluar la comprensión lectora, no es enseñar comprensión lectora. Leo, sigo leyendo. Al plantear preguntas sobre el texto leído, el profesor obtiene un balance del producto, una evaluación de lo comprendido, aunque a veces también se ponga en duda esto, ¿no? Pero supone que con esto el maestro obtiene una evaluación de lo comprendido. Esto no lo dice, al menos yo no se lo oí verbalmente a Isabel Solé, sino lo consigna en este libro que decía yo recomiendo mucho, que es Estrategias de Lectura de la editorial Grau. Dice más al respecto de esta secuencia que hemos presentado. Dice, sin embargo, en esta secuencia no se interviene en el proceso.
que conduce a ese resultado. No se incide en la evolución de la lectura para proporcionar guías y directrices que permitan comprenderla. En una palabra, y aunque suene fuerte, dice Isabel Solé en este libro, no se enseña a comprender. Qué terrible conclusión de investigaciones que ella ha realizado, ¿no? Y que podemos, si le buscamos, podemos encontrar que efectivamente en la mayoría, en algunas privilegiadas sí, en la mayoría de nuestras escuelas no se enseña a comprender. Se preocupa porque los niños puedan decodificar el texto, y ya que vemos que el niño habla los sonidos de los textos, esperamos que algún día alguien o una cosa mágica le enseñe la comprensión de los textos, ¿no? A veces llega el niño a tercero y dice, no le entendí, y el maestro hace algunas cosas como la que les dije, ¿no? O preguntas, o hace que vuelvan a leer, o de plano se queja y dice, qué mal, eso debió habértelo enseñado el maestro de segundo o de primero. Eso ya no me toca a mí. Para mí lo urgente es terminar el libro de texto. Pero más que hablarles yo de lo que dijo Isabel Solé, vamos a escucharla directamente. ¿Qué significa enseñar estrategias de lectura? Para los que ya se quieran marchar ahora, voy a decir que para mí enseñar estrategias de lectura quiere decir enseñar para que los adolescentes, los jóvenes, los niños, puedan leer y puedan disfrutar de la lectura de textos diferentes siempre que lo necesiten, para cubrir las necesidades que la vida les va a ir planteando. Voy a revisar 4 aspectos, podrían ser otros muchos y podrían estar en otro orden. Voy a partir primero de una definición acerca de la comprensión lectora, para que podamos ponernos de acuerdo, o al menos para que sepáis en qué estamos en desacuerdo, lo cual no es poco. Y voy a discutir si cuando hablamos de comprensión lectora estamos ante una capacidad que tiene un carácter más bien técnico o más bien estratégico. Voy a revisar algunos de los componentes de esa lectura, de esas estrategias, antes, durante y después de leer. Y por último, aunque muy brevemente, voy a destacar algunos aspectos relacionados con las tareas que se propone realizar alrededor de la lectura, porque cada vez más estoy convencida de que depende mucho de la tarea que proponemos, de cómo la planteamos, de cómo intervenimos en ella y de cómo la evaluamos, que los estudiantes se aproximen a la lectura desde una perspectiva u otra, desde una perspectiva más superficial, más profunda, más técnica o más estratégica. Desde los años 80 del siglo XX se ha ido imponiendo una definición o un modelo sobre la lectura según el cual leer, el producto de la lectura, la comprensión, es el producto de una interacción entre un lector y el texto. Quizá os parezca que no tiene, digamos, mucho contenido. Con mucha frecuencia la lectura ha sido casi siempre decir lo que dice el texto, ¿no? Y lo que el modelo interactivo de la lectura propone no es eso exactamente, sino es proponer que el producto de la comprensión es consecuencia de la interacción entre estos dos componentes, pero señalando y enfatizando que el componente que manda en esa relación no es el texto, sino el lector. No es tanto la descodificación del texto, sino que la comprensión es producto de lo que las personas hacemos con ese texto. Y eso explica que ante un mismo texto las personas podamos llegar a comprender
cosas distintas o nos fijemos. Bueno, pues aquí nos ofrecen este fragmento de video Isabel Solé, una reflexión importante, ¿no? Y que, bueno, a mí cuando la escuché y cuando leí sobre el tema, pues me preocupó mucho, porque antes yo decía que comprender era identificar lo que quiso decir el autor, ¿no? Y aquí nos dice ella, no, en el proceso de lectura, este producto que es la comprensión de lectura es más bien lo que construye el lector con base en el texto. Y además dice, entonces las personas comprendemos de diferente manera un mismo texto. Lo importante aquí es lo que cada quien construye, ¿no? Yo suelo, a ver si lo puedo hacer la siguiente sesión, una actividad, ¿no? Donde les pongo un texto a los maestros y luego les pregunto cuál es la idea principal. Creo que se los había contado en la conferencia. Y si tengo 40 profes o 30 o 50, pues cada uno me dice una definición diferente, ¿no? Una idea diferente del texto. Y cuando les pregunto, oigan maestros, me dieron respuestas diferentes. ¿Quién está bien? Todos maestros, todos estamos bien. Bueno, profes, ¿y quién está mal? Nadie, profe, nadie está mal. Digo, bueno, se los acepto si así me lo aceptan con los niños. Cada niño les va a dar una idea diferente sobre el mismo texto. Lo que enriquece la comprensión es que todos discutamos lo que cada quien pensó sobre ese texto, ¿no? Y entonces confrontando lo que entendió el otro con lo que entendí yo, con lo que entendimos todos, se enriquece la comprensión de los textos. Entonces nos trae a colación Isabel Solé esta reflexión sobre qué significa comprender un texto y además reitera la importancia de propiciar la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora, ¿no? Hay estrategias que debemos enseñar a los niños o que ellos pueden aprender de nosotros o de otros compañeros. Sigo presentando. Sobre el tema 3, y vamos a la mitad ya de esta plática con ustedes, el proceso de producción de textos en la teoría y en la práctica. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos y vamos a revisar un par de textitos también que hablan teóricamente y metodológicamente sobre este proceso. Miren, vamos a iniciar alegremente porque les quiero mostrar. Ay, perdóname, me quería compartirles también esas ideas que menciona, Isabel Solé. Quiero dejárselas porque no quiero quedar en el aire. ¿Y qué es lo que se enseña? Pues, ¿cuáles son las estrategias a enseñar? Se los voy a compartir otra vez en el chat, en un archivo que complementa esto que dijo Isabel Solé, ¿no? ¿Qué se enseña y qué estrategias son importantes enseñar a los niños? Son dos textos. 2 o 3 fuentes, perdonen. Se los comparto en este momento e insisto y me disculpo ante los que nos están viendo en YouTube. No se los puedo pasar en este momento por cuestiones técnicas, no sabría cómo, pero si me escriben a mi correo electrónico que dejaré al final, con todo gusto les comparto los documentos que revisemos hoy. Ya les debe estar llegando este documentito donde se habla sobre, se especifica lo que acabamos de escuchar de Isabel Solé. En la red circula el video en versión más larga, con más información, ahí lo pueden conseguir. Y ahora sí voy a compartir con ustedes el proceso de producción de textos. Miren, les voy a mostrar primero algunos maravillosos textos escritos por niños. A ver si pueden leer esta cartita hermosa. Valiosísima porque es la primera carta que escribe un niño de primer grado. El texto original, por si no alcanzan a leer su escritura,
Aquí está. Si hacemos un poquito de esfuerzo, podremos leer lo que dice el texto, aunque haya palabras pegadas, mal pegadas o más bien con hiposegmentación, hipersegmentación, pero se puede leer esta carta que ahorita les comparto. El documento fue extraída de Haceres, Quehaceres y Haceres con la lengua escrita, que he recomendado en las 2 últimas sesiones. Pero si aún no se puede leer así, les presento la versión que llaman las investigadoras normalizada, y dice el texto así: Israel, te mando esta carta, madrina, para que la leas. Es diciéndote que ya sé leer y también sé escribir. A ver si vamos a Colima, que me mandes una carta para que la lea. Ahí no queda muy claro si es Clemente. Y para que se la lea a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Te la mando con muchos respetos. Te la mando escrita, Israel. Voy a hacer la pausa para compartirles el documento, donde se analiza la maravilla de carta, ¿no? Se explica un poco del contexto, se mira los logros que tiene el niño para su escritura. Y creo que sería el último documento que les comparto, que se llama La Primera Carta. Lo van a estar recibiendo, la primera carta, para que ahí vean el mérito que tiene este niño al escribir esa su primera carta, ¿no? Mientras lo bajan y les llega, les quiero mostrar otros textos maravillosos hechos por niños, como este. Ahí va a ser más complicado que lo puedan leer. El niño está en educación preescolar, pero este texto tiene un destinatario, tiene un mensaje, tiene una firma. El autor es Andrés, de 5 años, y dice: carta a su maestra, bueno, eso no dice, es una carta a su maestra enferma, pero dice: Andrés, Teresita, te quiero mucho, saludo a tu novio, te mando un beso grande, Teresita, quiero que vengas al jardín, chao, ¿no? Maravilloso texto. Tenemos otro más, que dice lo siguiente: mamá, papá, abuelo, abuela, te quiero mucho, Gisela. Yo les había comentado en la sesión anterior que pudiéramos aprovechar el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Maestro, para escribir, para propiciar que los niños intercambien con sus familias o con sus maestros ese tipo de mensajes. Ahorita vamos a ver la importancia, es decir, puede que no lo escriban convencionalmente o que no sea el mejor escrito o que no exprese lo que realmente quieren los niños. Ahorita vamos a ver por qué es importante dejarlos escribir de esta manera. Este es otro que dice: familia, te quiero mucho, Patricio, 5 años. La escritura fue realizada de derecha a izquierda. Y ahí viene abajo la fuente donde obtuve estas escrituras. No viene otra más que dice: hoy, se llama Un Regalo Especial, y dice: hoy yo te quiero pedir un regalo especial. No se compra, no se envuelve, ni dinero hay que gastar. No se encuentra en los kioscos, ni en las jugueterías, no se ve en las propagandas, no se presta, no se alquila. Vení, sentate un ratito y sentame en tus rodillas, abrázame fuerte, fuerte y regálame tu risa. Esta es una canción, me parece que es popular en Sudamérica y que la niña transcribió, ¿no? Ahí está otra vez la idea de escribir algo para alguien. Porque entonces lo que quiero decir aquí, esta parte, es que estos textos son posibles porque los niños tienen un destinatario, alguien que realmente los va a leer, tienen un propósito, ¿no?, de escritura. Y entonces, hablando ya de aspectos teóricos y metodológicos, digamos que escribir es un valiosísimo instrumento de reflexión colectiva que requiere necesariamente una intención y un destinatario. Quiero decir con esto, busquemos que nuestros niños y niñas, aún en tiempos de pandemia, en confinamiento,
puedan escribir para alguien con una intención específica. Ahorita pongo como pretexto el 30 de abril, el 15 de mayo y el 10 de mayo, ¿no? Sin motivos para escribir. El escritor es un escribano y solo puede decir lo que le han dicho que diga. No convirtamos a nuestros niños en escribanos, sino en escritores, ¿no? Que puedan expresarse. Sin destinatario, el alumno no se esmerará en pensar qué interesará al lector. Necesita saber que alguien lo va a leer para pensar qué decirle y cómo decírselo. Esta escritura de mandar un mensaje al maestro, al compañero, a la familia, etcétera, dice Kaufman, Castedo, Teruggi, Molinar en un texto que abajo estoy refiriendo, que esta escritura espontánea, en oposición a la copia, es aquella donde los niños expresan libremente todo lo que conocen en cuanto al sistema de escritura, tanto en lo formal como en lo conceptual. Si los ponemos a escribir necesariamente, aunque pensemos que no aprenden nada, aunque creamos que sin la enseñanza del profesor no van a hacer nada, los niños al escribir y pensar en alguien y al querer plasmar la intención, reflexionan, piensan sobre lo escrito y avanzan en el conocimiento de la lengua escrita. Cuando un niño produce textos espontáneamente, no solo pone en juego acciones efectivas y afectivas, diría yo, sino que en la interacción con sus pares, maestros y otros textos, tiene oportunidad de expresar sus hipótesis, ponerlas a prueba, modificarlas o no. Pero siempre que un niño escribe, y escribe así con esas condiciones, ¿no? Con un destinatario y un propósito, pone a prueba sus hipótesis, expresa lo que sabe en la escritura y nos puede ayudar a avanzar en su conocimiento del lenguaje escrito y del sistema de escritura. El hecho de escribir espontáneamente sin sentirse sancionados permite la aparición de conflictos y contradicciones necesarios en todo aprendizaje, ¿no? Yo sé que aquí hay que hacer un trabajo con las familias para que permitan que los niños se equivoquen. A quien me pidió el protocolo la vez anterior, los que yo utilicé para trabajar en línea, se han dado cuenta que insistíamos mucho con los papás en que, bueno, déjelo escribir como él pueda, este es un proceso, va a escribir así, hasta le poníamos ejemplitos, no se preocupe, va a avanzar, como el niño pueda, va a estar correcto, para que sí se permite esa escritura espontánea que los haga ir aprendiendo. Ya saben que teníamos esta idea errónea de que si el texto estaba con errores es que no había aprendido. Si el texto estaba correcto, perfecto, es que había aprendido. No, sabemos que es un proceso y que va a cometer errores en los primeros escritos que pues luego va a poder ir corrigiendo. Sobre el último tema, y ya para dejar la sesión de preguntas y respuestas, esto va a ser una primera, un primer asomo a varios materiales e ideas que pueden ayudarnos a pensar en lo que, en la situación a la que nos empujó la pandemia, ¿no? La escritura y también, por supuesto, la lectura en medios electrónicos y cómo comunicarnos con los docentes, con las familias y con los niños. Reitero algo, cuando hablo de este tema, siempre hay profes que me dicen que en su comunidad, en su situación, no se puede, lo tenemos clarísimo, ¿no? Yo he estado trabajando con maestros de diferentes situaciones y me cuentan sus problemas. Hay gente que ha estado yendo a las comunidades, hay gente que no puede ir, que no quiere arriesgarse ni arriesgar a las familias, hay gente que sí le funciona perfectamente. Y les quiero recordar aquí para que tengamos presente eso, de que no tiene que ser con todos y no puede ser con todos. Lamentablemente hay que esperar en muchos casos la presencia en las escuelas para poder avanzar. Hay que recordar esto, que el 8 de noviembre del 2020,
la SEP publicó un oficio dirigido a secretarios de educación de todo el país donde reconocía y le hacía recomendaciones sobre esto, ¿no? Decía, mira, hay niños con los que se puede tener una comunicación y participación sostenidas. Por supuesto, en general coincide con los niños de contextos urbanos donde hay computadoras o celulares y una conexión más o menos estable. Entonces, hay un grupo de niños que corresponde con esta situación, ¿no? Pero hay que reconocer que hay otros niños donde la comunicación y participación es a veces sí y a veces no. A esto la SEP le llamó comunicación y participación intermitente. Ahí se pueden hacer algunas cosas. En el primero, pues pareciera que con mucha mayor facilidad. Y hay un tercer grupo de niños o de escuelas o de regiones donde la comunicación es inexistente, ¿no? Me han contado maestros, miren, hay niños que nomás tengo el nombre anotado en la lista, pero no sé quién es. No tengo ninguna comunicación con estos niños. Y a veces hay maestros que ni con todo el grupo tienen esta especie de ese tipo de comunicación. Sabiendo esto, lo que voy a presentar a continuación son algunas ideas y reflexiones para el primer grupo específicamente y para el segundo grupo en la medida en que se pueda. Donde no hay comunicación, no es posible hacerlos, ¿no? Sin embargo, en algunos casos yo me aventuro a proponer algunas cosas también cuando no hay conexión a Internet. Miren, me quiero referir a lo siguiente. Ciertamente la pandemia nos obligó a estar usando la computadora, el teclado, el celular, etcétera. Pero ya desde hace 10 años venían haciéndose investigaciones en relación con el uso de Internet, de teclados, de textos electrónicos, porque ya se veía venir, ¿no? Que está cambiando los medios, están cambiando los soportes de lectura y escritura, y era necesario que en algunos lugares donde se pudiéramos ya avanzar y no ignorar estas tecnologías. Entonces, este libro que se publicó en el 2011 por un grupo de argentinas, especialmente argentinos, habla de la enseñanza de la lectura en Internet, pantallas y papel. ¿Sabes? Esta combinación híbrida, ¿no? Del papel y del Internet. Pero también nuestro amigo Daniel Casani, que ustedes vieron en la primera conferencia de esta serie, también en 2012, hace 9 años, publicó su libro en línea, donde hablaba sobre leer y escribir en la red. Les recomiendo porque traen muchas ideas acerca de cómo trabajar con los alumnos en línea. Y este textito, bueno, este librote más bien de Emilia Ferreiro, donde compila varios textos de sus alumnas donde hablan sobre varios aspectos, pero hay algunos que abordan sobre la lectura y la escritura en medios electrónicos y por Internet. Les traje también para la reflexión estas conclusiones que yo me he permitido hacer, pensando sobre cómo ayudamos a los niños ahora a distancia, ¿no? Primera recomendación. En los hogares, en las casas de los niños, hay material escrito. Ya sé que hay en unos hogares más material escrito que en otros, pero por eso hice mi lista de la siguiente manera. Es posible que en el lugar más pobre haya por lo menos etiqueta de envases de refresco o de alguna otra leche, ¿no? Etcétera. Pero indudablemente que en esas casas pobres también hay documentos legales como el acta de nacimiento, alguna cartilla de vacunación, y ya de plano, si no hay eso, es posible que la ropa que los niños usen, aunque sea 2 o 3, traiga una etiqueta, ¿no? Estoy buscando los peores escenarios, pero seguramente habrá en los hogares, en todos, algo para leer. Pero ya yéndonos a un nivel más favorecido, periódicos, revistas y libros, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero y recomiendo, y luego ya me pondré a trabajar para ofrecerles estrategias específicas,
Ya tengo algunas, pero no va a ser momento para darlas el día de hoy. Que aprovechemos lo que ya existe, ¿no? Que guiemos a los niños para que revisen las etiquetas de los envases, los documentos legales, etiquetas de ropa, los periódicos, lo que haya escrito en casa, ese es lo que tienen que aprender a leer. Más allá de leer mi mamá me mima o el oso se asea, o tate, tito, tú, mame, mimo, mu, lo que tienen en casa es lo que tendrían que saber leer para vivir, como lo dijo en algún momento también Isabel Solé. Esa es la primera recomendación que hago. Reconozcamos que en los hogares hay material escrito que se puede aprovechar para que los niños lean. Tareas hay que irlas creando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del acta de nacimiento, a ver, vamos buscando dónde está tu nombre, el nombre de los papás, qué otros nombres aparecen, etcétera, la fecha en que naciste. Y en fin, hacer una guía para que se analice el material escrito que existe en casa. Otra recomendación. Necesitamos, aunque ya haya, o si hay poco o hay mucho, también hacerles llegar a los niños, en la medida de lo posible y por las vías que esto se pueda, hacerle llegar noticias, carteles, avisos, volantes, infografías, aunque sea digitalmente una fotografía o en los lugares en que se pueda, pues mandarle esos fragmentos de texto, ¿no? También recomiendo la creación de repositorios, ¿no? Libros en formatos electrónicos para que los niños accedan a leer en estos formatos, ahora que tiene que ser de esta manera, ¿no? Y también, especialmente, recomiendo e insisto, porque lo he hecho muchas veces ya, el intercambio de mensajes escritos. Les presentaba el caso de una maestra de Yucatán, que ella se intercambió físicamente los textos con los niños, enviaban cartas o recados. Ya decíamos la importancia de esa escritura espontánea, comunicativa, entre niños y entre maestros. Por supuesto, y lo tengo aquí entre paréntesis, atendiendo a las medidas de seguridad sanitaria. Hay que cuidarse, ¿no? Y donde no sea posible, donde haya también la posibilidad de hacerlo electrónicamente, hay que hacerlo pues de esta manera. Y aquí también se puede aprovechar para abordar un aspecto que en general olvidamos. También la enseñanza de la oralidad es un aspecto que nos compete a los maestros de educación primaria. Enseñar a hablar y enseñar a escribir son aspectos que a veces descuidamos y que ahora que hay esos mensajes electrónicos se puede aprovechar. ¿Cómo enseñarlo y cómo aprenderlo? Pues como hemos dicho, ¿no? Si a leer se aprende leyendo y escribiendo y escribir, leyendo y escribiendo, a hablar y a escuchar, pues hay que practicarlo, ¿no? Entonces esto también recomiendo como acercamiento a la lectura y la escritura ahora con medios electrónicos. Y ya para cerrar y dejar una media hora para las preguntas y el cierre, fíjense que Daniel Cassani, en el libro que les presenté hace un rato, en línea, tiene muchísima información interesante, pero me gustó rescatar esto. Dice, mira, la tecnología nos va a exigir diferentes aprendizajes sobre el texto escrito y su soporte. Por ejemplo, cuando usamos el bolígrafo, uno aprende a usar la mano, los dedos, a hacer un tipo de letra, etc. Con la máquina de escribir, que fue otra época, había que aprender a usar el teclado, a cómo se movía el carro de la máquina, en fin, a usar las barritas que tiene la máquina. Y fíjense, comparado con esto, observé, vean todo lo que tenemos que aprender cuando se trata de la enseñanza de la lectura y la escritura digital, ¿no? Y dice Daniel, bueno, a modo de ejemplo y sin ser exhaustivo, o sea, sin abordar todo, habla de que hay que saber usar la pantalla. Y ya saben ustedes que hay pantallas que son, que se pueden tocar para moverlas y las que no se pueden, las touch. No usar el teclado, ¿no? Y el ratón, usar cuáles teclas sirven para cada cosa, los botones, usar ya en la pantalla los diferentes iconos, los hipervínculos.
hay que saber usar los programas específicos, el Word, el PowerPoint, saber cómo se guarda y se copia un texto. En fin, estaba viendo que esta lista, en primer lugar, deberíamos adquirirla los maestros, ¿no? Aprender todo esto, esta lista, seguramente habrá, como dice él, otras cosas que habría que aprender, ¿no? Usar los tipos de letra, la redonda, la cursiva, la negrita, cómo insertar caracteres, cómo marcar los títulos, cómo hacer las citas, en fin. Todo esto hay que aprender para poder luego enseñarlo, ¿no? Y bueno, finalmente, aquí les pongo las referencias bibliográficas. Todos los textos que usé aquí están consignados. Algunos, déjenme ver, los tengo digitalizados. Si alguien los quiere, me los pide por correo. De preferencia, no me pidan todo porque no sé qué exactamente quieren. Pídanme algo específico. Y también para los que quieran tener contacto directo conmigo, les dejo mi correo electrónico y mi página de Facebook, ya sea para pedir el material que hoy manejamos y que no les llegó, o para pedir un material complementario, o para preguntarme cosas, o para plantearme cosas que crean que yo les puedo ayudar. Recuerden que mi especialidad es la enseñanza del lenguaje escrito, ¿no? Especialmente. Bueno, dejo de compartir para escuchar las preguntas, para ver sus planteamientos. Yo leeré en silencio esta vez lo que me comenten en el chat para no repetir las preguntas que me quieran hacer. Adelante. Gracias, maestro Enrique. Bueno, esta mañana ha sido parte de un recorrido muy interesante. El día de hoy nos llevó a revisar antecedentes de la sesión anterior y agradecemos mucho el tratamiento de preguntas que no se atendieron en la sesión, en el espacio de la sesión, sin embargo, las trae al tratamiento del día de hoy y se abordan. También nos llevó de una manera muy interesante, según revisé también en el chat, en un ejercicio transversal entre la explicitación de las concepciones de nuestros acompañantes y el planteamiento conceptual y tratamiento didáctico del tema del día de hoy. Y bueno, usted se habrá dado cuenta del mundo de preguntas que han generado y de opiniones tan interesantes de nuestras compañeras y compañeros. Como portavoces de los asistentes, tanto en YouTube Live como en la plataforma Zoom, participarán nuestras compañeras Laura Zúñiga Horta y Montserrat Mondragón García, a las cuales le cedemos la palabra, maestro Enrique. Adelante, Laurita, adelante, Monse. Igual, si no han hecho preguntas, es el momento a los que están escuchándonos de hacer preguntas, porque a lo mejor no se les ocurrió ninguna, pero en este momento pueden plantearnos sus preguntas y las vamos leyendo. Adelante. Excelente observación, maestro Lepe. Efectivamente, estamos pendientes de las preguntas que estén cayendo. Voy a empezar por hacerle una que están repitiendo, se repitió varias veces en YouTube Live. Le traigo el planteamiento de la maestra Miriam Ábalos. ¿Qué estrategia usar para identificar las ideas principales de un texto? Claro. Es que no sé si hacerlo práctico, y si nos dé tiempo para hacerlo práctico, solamente se lo platico y luego lo hacemos práctico. Yo siempre prefiero hacerlo práctico. A ver, en un trabajo con docentes y con alumnos, les he pedido que, primer paso, ¿no? Pues te voy a decirlo con pasitos. Un textito sencillo, de preferencia texto expositivo, ¿no? Científico o expositivo. Leemos el texto y acto seguido les pido a los profes que simplemente me cuenten los párrafos. Inclusive en esa simple petición hay contradicciones. Hay quien dice, no son 7 párrafos, no son 8, son 9, son 5, ¿no? Y es interesantísimo. Una vez que nos ponemos de acuerdo con la cantidad de párrafos que tiene el texto, preguntamos qué lo convierte en un párrafo, ¿no? Y en general la respuesta es que ese párrafo tiene una idea principal. Y entonces analizamos las 3 o 4 partes en que se divide ese párrafo
suelen tener 3 oraciones, 4 oraciones, y preguntamos, a ver, de estas 3 oraciones, ¿cuál será la más importante? ¿No? Y entonces en la discusión, porque es más rico en discusión, empezamos a platicar de esta, pero todo esto hay que irlos guiando a los alumnos o a los docentes, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ver si aquí sí estamos identificando perfectamente las oraciones del párrafo y cuál te parece de las 3 la más importante y por qué. Y es una forma de identificar, bueno, ya vimos que esta es la más importante, por tal razón la que expongan los compañeros, ¿no? Pero esa es una manera, analizar el texto en general, dividirlo en párrafos, revisar los párrafos para escribir que cada párrafo en general contiene una idea principal. Muy ilustrativo, maestro Lepe, muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañera Montserrat, adelante. Gracias, Laura. Maestro Enrique, bueno, ha sido muy clara toda su exposición. Ha habido muchos comentarios en Zoom. Apenas nos están empezando a llegar algunas preguntas. Y retomando la pregunta de Liliana Beltrán Paz, nos dice, ¿cuál es tu experiencia en el trabajo con docentes y alumnos de escuelas multigrado? Sí, hemos estado en algunos proyectos, o más bien algunos profesores que trabajan en este nivel se han acercado a mí, especialmente en zonas rurales y a veces en zonas bilingües, indígenas, español, que ha sido interesantísimo. Por supuesto, se requiere de una especificidad para atender a los multigrado. Lo que quiero decir es que es posible, ¿no? Por ejemplo, a partir de un proyecto general y dejar tareas diferenciadas. Por ejemplo, ya que he insistido mucho con el nombre propio, ¿no? A los pequeñitos de primero y segundo se les da una tarjeta con el nombre para que, como vimos también en los videos de ejemplo, lo utilicen en sus pertenencias, lo usen para hacer la lista de asistencia, etcétera, mientras que a tercero y cuarto se le agregan los apellidos con la ortografía para usarlo o buscarlo en actas de nacimiento, en documentos, etcétera. Mientras que a quinto y sexto se le pide que ordene una lista en orden alfabético, empezando por el apellido. En fin, hay temáticas, sobre todo cuando son trabajos de proyectos, que pueden iniciarse con una temática común y luego hacerlo de forma diferenciada por ciclos. Lo que quiero decir es que la idea de trabajar modalidades didácticas centradas en prácticas sociales aplica para los alumnos regulares de educación especial o inclusive para alumnos indígenas o para alumnos de contextos rurales y multigrado. Muchas gracias, maestro Enrique. Laura. Gracias, Monse. Maestro Lepe, la maestra Rosy Pérez nos plantea lo siguiente. Una pregunta. ¿Usted ha dado clases en primer grado de primaria? Nos gustaría mucho escuchar su experiencia en la enseñanza de la lectoescritura, por favor. No solamente en primer grado, en multigrado me tocó. Entonces tenía que atender de primero a sexto en una comunidad, ya que me pregunta, me provoca, le voy a contar, en la que no había luz eléctrica, no había drenaje, había que ir al baño allá al monte con una vara para que no se acercaran los cerdos, se lo digo así, pero así era, ¿no? A veces escuchaba ruidos extraños al lado de mi cuarto del maestro, y era que las vacas se habían metido a explorar el salón de clases, ¿no? Un solo salón, un solo lugar. Entonces, esa es mi experiencia en cuanto a lo social. En cuanto a lo didáctico, sí es difícil trabajar con esos niños, especialmente cuando se tiene 19 años, que fue cuando yo empecé, y no se tiene el conocimiento que ahora tengo, ¿no? Entonces, sí he trabajado, sí me ha tocado sufrir, me ha tocado aprender con los niños, pero creo, porque también he trabajado ya recientemente, invitado por maestros, a comunidades, es posible darles a los niños, especialmente los más desfavorecidos, darles el derecho de acercarse a los diferentes tipos de texto que rodean su vida, ¿no? Gracias, maestro Lepe. Adelante, Monse. Gracias, Laura. Maestro Enrique, Horacio Ortega Garduño nos pregunta, ¿qué tan afirmativo es que el acto de leer surge de una necesidad y asimismo el proceso de comprensión surge como una necesidad que se cimenta con el paso del tiempo? Estoy de acuerdo, es decir, y esa necesidad hay que aprovecharla.
En esta estrategia, otra vez del nombre propio, perdón, en la que es muy importante, cuando le pones a los niños de preescolar o de primero varias tarjetas a un niño, ¿no? Y le pides que lo identifique, no sabes qué angustia tiene en su cabecita, en su ser, de saber cuál será mi nombre. Pero además necesito saber cuál es mi nombre, porque esto me va a ayudar en la vida. Y entonces esa necesidad de saber, ¿no? Pues hay que aprovecharla, ¿no? Cuando decimos vamos a jugar un juego, a ver cómo se juega, cuáles son las instrucciones para hacerlo, es una necesidad que hay que aprovechar. En realidad, sí, hay necesidades que hay que aprovechar en la escuela y también algunas, por ejemplo, que no están tan apremiantes o no se sienten, diría yo, necesidades no tan sentidas, me refiero a la literatura. Pero a veces necesitamos desarrollar la imaginación o echarla a volar y recrearnos en un textito. En el había una vez un dragón azul que se envolvía con las nubes, ¿no? Entonces, esa es otra necesidad que a veces no sentimos, pero que es importante también considerar. Los niños necesitan también ese tipo de texto. De ahí voy a aprovechar para extender esta explicación. De ahí que los programas vigentes desde el 2009 en los que me ha tocado participar, 2006 secundaria, dicen, hay que abordar tipos de textos de 3 áreas, ¿no? 1, los textos que al niño le rodean y que ocupa para relacionarse con los demás. Textos del ámbito de participación social, como su acta de nacimiento, como los periódicos. Pero no olvidemos que también habrá textos que requiere para seguir estudiando, como en este ámbito de estudio, ¿no? Los textos científicos, los textos de los libros de matemáticas, etcétera. Y no olvidar el tercer ámbito tradicional. También se requiere recrearse en la literatura, es el ámbito de literatura precisamente, ¿no? Muchas gracias, maestro Enrique. Laura, adelante. Gracias. Acá le traigo una pregunta de la maestra Guadalupe Pérez Rosas, maestro. Pregunta lo siguiente: ¿cómo corregir a los alumnos en relación a la producción de textos cuando escriben como hablan, con deficiencias de coherencia y cohesión por sus características culturales? Sí, en realidad hay que quitarle el peso de la tarea a los maestros y decirle a la maestra, pues no corrija, maestra. Enséñelos a corregir, que es distinto. Y se va a evitar una chambototota que en casa está corrige y corrige marcando con rojo. Pues no corrija, deje de sufrir, ¿no? Enseña a los niños a corregir. Y ahí va una primera estrategia grupal. Vamos a poner a consideración de los niños de un grupo, y se puede hacer virtual, se puede hacer en presencial. Vamos a decirle, mire, este niño, este compañero suyo escribió este texto. O si no quiere ventanearlo, decir, me encontré este texto, aquí está, vamos a ver qué se le puede corregir. Y se van a sorprender de la capacidad de los niños para identificar errores. Como estamos en un grupo heterogéneo, pues cada quien descubre cosas diferentes y aprendemos de los demás. Entonces, aquí la tarea de los docentes no es la de corregir, es la de enseñar a corregir. Y me sirve para marcar un punto que omití porque pensé que no iba a alcanzar el tiempo. Daniel Cassani y otros autores nos hacen ver, nos recuerdan que escribir es un proceso que tiene al menos 3 etapas, que todo niño y todo adulto tiene derecho, la obligación y la necesidad de planificar lo que quiere escribir. Antes de poner la primera rayita en la hoja hay que pensar muy bien qué queremos escribir, para quién, qué palabras voy a usar y cuál es el motivo que incita mi escrito. Primer paso, planificar. Ahora sí, segundo paso, vamos a escribir. Vamos a escribir, plasmar el texto en una hojita. Tercero, vamos a corregir. Vamos a dedicar tiempo a corregirlo. Y es lo que el maestro debe enseñar, a corregir, no corregir los textos. Curiosamente, tenemos planificar, tenemos escribir o textualizar, le llama Daniel Cassani, y tenemos el de corregir o revisar y corregir. Preguntaría si cuál creen que lleva más tiempo o debería llevar más tiempo. Los escritores expertos dicen corregir. La etapa a la que más se le debe dedicar tiempo es a corregir.
De hecho, hay una frase de Borges. Alguien le preguntó a Jorge Luis Borges, oiga, ¿usted por qué publica? Para dejar de corregir. Porque nunca termina uno, ay, le puedo mejorar esto y tal, ¿no? Entonces, yo recomiendo a los profesores, dediquen mucho tiempo a corregir los textos de sus alumnos, ¿no? A enseñarles a corregir, no a corregirlos, a enseñarles a corregir. Sería esa la respuesta. Excelente estrategia la que nos comparte, maestro. Adelante, Monse. Gracias, Laura. Brenda Ríos Ramírez pregunta, bueno, si nosotros como docentes somos solo estrategas, entonces, ¿cuándo el alumno tendrá una comprensión lectora? No entiendo bien lo de estrategas. A ver si lo entiendo. Voy a releer porque lo estoy viendo acá. Si nosotros como docentes somos solo estrategas, bueno, es que yo no he dicho eso y a lo mejor por eso me confundo, pero déjame ver. Quizás se refiera, no logro entender. A ver si me ayudas. ¿Tú tienes alguna idea que quiso decir? O si Brenda Ríos nos reescribe su pregunta, ¿no? Pero a ver, pero Tomás, hay una posible respuesta. Cuando los niños comprenden un texto, por hablar de escuelas, del ámbito escolar, desde preescolar. Si tú a un niño le lees un texto, y digo texto, no cuento, si le lees un texto, el niño al escucharlo lo puede comprender, aunque no lo lea por sí mismo, va a empezar a tener nociones de qué tipo de texto es, de para qué sirve, de qué quiere decir esto. Entonces, desde preescolar. Y como hemos dicho el día de hoy con mucho énfasis, y hasta segundo de primaria o después de segundo lo puede hacer de manera autónoma. Pero mientras en preescolar y primero y segundo, el alumno depende mucho del docente para poder comprender lo que está leyendo, porque se hace que el docente le lee o le da pistas, ¿no? Por eso se llama, y dice el programa de estudios, la lectura autónoma se espera hasta después de segundo grado, hasta finalizar segundo grado, mientras no es autónoma. Depende de muchas cosas, ¿no? Desde el texto que va con la imagen, de la instrucción del profesor, de la discusión con el grupo, de muchas cosas. A lo mejor eso responde la pregunta, perdón, de Brenda, ¿no? Muchas gracias, maestro Enrique. Laura, adelante. Gracias, Monse. Le traigo una pregunta, maestro, que ha sido más o menos repetida en YouTube Live. Este planteamiento es del maestro Juan Cortés Lomelí y dice, en relación con todo lo que ha comentado, ¿cómo se puede medir la comprensión lectora? Claro. Yo creo que en eso somos expertos, ¿no? Porque constantemente lo hacemos. Yo cuando quiero medir la comprensión lectora suelo usar, porque luego los liberan, los reactivos que se han usado en PISA, en el caso de los grandes, ¿no? Y en otros casos he usado inclusive los de, se me va a ir el nombre, de esto que les miden a un niño la velocidad y luego también la comprensión, ¿cómo se llama? CISAT. También puede tener preguntas interesantes. Es decir, justo en lo que somos expertos es en responder a los niños, preguntar a los niños y luego medir sus respuestas, ¿no? No creo que haya mucha dificultad, pero si gusta algún texto específico, con mucho gusto lo puedo ofrecer. Recordando que hay varios niveles de lectura, ¿no? Desde la lectura que pide a los niños que expresen algún comentario sobre o opinión sobre un texto, hasta donde se pide que localicen un dato específico dentro de una lectura. Entonces sí, hay que ver a qué nivel se refiere, porque incluso vamos a decir que en el caso de preescolar, a un niño se le puede preguntar lo que escuchó y estaríamos midiendo comprensión lectora. De acuerdo, maestro. Monse. Gracias, Laura. Justo en este sentido, Janet Lucio Pérez nos hace la pregunta de que si entonces la lectura de rapidez es apropiada para esta época o tendríamos que cambiarla por una lectura de comprensión. Yo creo que aquí va a estar el asunto de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Tan comentado. Hay una corriente que expresa que se requiere velocidad lectora para comprender los textos. Hay otra que dice lo contrario, que se requiere comprender y así la gente se hace más veloz leyendo. Yo estoy en favor, como he venido diciendo, de la segunda. Cuando una persona comprende lo que lee más rápido.
y tenemos muchas evidencias. Cuando una persona lee rápido, a veces no comprende y tenemos muchas evidencias, ¿no? Entonces yo creo que lo que importa es que las personas comprendan lo que lean. Y hay otra cosa que ahorita dije, ¿por qué no lo puse? Si me sobró tiempo, porque hay otro detalle que también tenía preparado para acá. Ah, no, sí lo mandé en el segundo documento que compartí, donde se habla de velocidad lectora. Y se dice esto, ¿no? Se lee más rápido en silencio, ¿no? Y se lee más lento en voz alta. Lo cual dice, pues sería preferible que leyeran rápido en voz, porque vas comprendiendo, que leer en voz alta, ¿no? Y entonces, no recomiendo la lectura en voz alta si si al mismo tiempo no hay comprensión. No tiene caso ser veloces si no se comprende lo que lee. Yo recomiendo priorizar la comprensión y tendremos como consecuencia gente que lee no solamente con buena dicción, sino también velozmente. Gracias, maestro Enrique. Laura, adelante. Gracias, Monse. La maestra Soledad García González pregunta lo siguiente. Si un niño o niña de 4º grado de primaria no ha logrado el proceso de lectoescritura, ¿qué actividades o estrategias aplicar para ayudarlo? Sí, las actividades que hay que considerar siempre tienen que ver con la interacción con el texto. Antes se pensaba, este niño que está en 5º o en 4º o en 3º no aprendió a leer ni a escribir, hay que usar un método, no, o sea, sería volver a retrasarlo, ¿no? Lo que hay que hacer, pedirle a este niño tareas específicas con, otra vez, contextos de circulación social, donde haya la imagen o el apoyo visual, con tareas específicas, ¿no? Y sobre todo un propósito de lectura. Si a un niño le pide, vas a leer esto, ¿para qué, profe? ¿Para medirte la comprensión lectora? Pues no, no va a funcionar. Bueno, ahora quiero que leas esto para que me localices unas fechas, ¿no? Pues ya cambia, digo, no es tan social la idea que acabo de presentar, pero podría servir. Es decir, tiene que haber un propósito de lectura, ¿no? Útil para el niño, útil para su vida y por ende para la escuela. A ver, me voy a atrever a decir esto, a ver si lo digo claramente. Antes se priorizaba que había que estudiar, aprender a leer y escribir en la escuela, ¿no? Que quizá para ser bueno en la vida. Yo creo que ahora hay que priorizar que leer las cosas de la vida para ser bueno en la escuela. Porque cuando leemos las cosas de la vida tienen sentido y tienen significación y se aprenden mejor. Yo creo eso. Entonces, pues, igual, si a la maestra no le quedó claro, le pido que me escriba. A ver si no, déjenme ver, tengo un textito que quiero compartir una vez con todos, un librito que escribí para el extinto INEE, ahora se llama Mejor Edu, con un texto que escribí con estrategias para leer textos históricos. Si me tardo mucho ahorita en buscarlo, se los debo, para la siguiente, y si no está en la red, está en la red, pero déjeme ver si les puedo compartir ahorita. Y a esa maestra que nos preguntó eso, le pediría que en la red busque mi libro que se llama Estrategias para la comprensión de textos históricos, y ahí vienen estrategias puntuales para hacerlo. No lo encontré, se los debo para la siguiente. Gracias, maestro. Monse, adelante. Gracias, Laura. Maestro Enrique, Willebaldo Flores nos hace 2 preguntas respecto a la nueva escuela mexicana. Una es, ¿qué metodología utilizarán los programas de la nueva escuela mexicana y hacia dónde van estos nuevos programas? Bueno, en realidad no sé hacia dónde van. Lo que puedo decir así con certeza, porque me consta, es que esta forma de enseñar a leer y escribir basado en prácticas sociales del lenguaje y con este enfoque, esta base teórica de la psicogénesis, ya lleva en nuestro país por lo menos 12 años.
y ha sobrevivido a 3 sexenios, ¿no? Entonces, y además, teóricamente, en el mundo no hay algo que lo haya superado. Yo creo que puede continuar, que al menos en lo que a mi ámbito de conocimiento compete, que es la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje, continuaremos con este enfoque porque ha demostrado que es lo mejor para los alumnos, ¿no? No tanto quizá para muchos maestros que no entienden la forma de hacerlo diferente, pero está funcionando no solamente en México, es una tendencia especialmente de Sudamérica, ¿no? En Argentina llevan un currículum basado en prácticas de lenguaje y aspectos muy comunes, muy semejantes a México. También tuve oportunidad de revisar el currículum de Colombia, de Costa Rica, bueno, revisé todos, ¿no? Y en general, por lo menos 6 países tienen esta tendencia que se está volviendo, por lo que yo veo, internacional. Y en algunos casos también en algunos lugares de España se ha manejado esto, ¿no? Entonces, en conclusión, yo creo que se van a retomar estos enfoques en los siguientes modelos educativos. Gracias, maestro Enrique. Laura, adelante. Gracias, Monse. El maestro Roberto Madrigal Zapata pregunta, maestro Lepe, si podría compartirnos alguna metodología global o activa para trabajar con alumnos con discapacidad intelectual. Sí, lo he dicho en varios momentos, es la misma. A las personas con alguna discapacidad o no nos interesa movernos, sobrevivir y entender el mundo que nos rodea. Y esto solamente se puede si retomamos, si trabajamos con ellos las prácticas del lenguaje, ¿no? Si para enseñar a leer usamos los letreros que se encuentran diariamente en la calle, es decir, el enfoque es el mismo y la metodología que más recomiendo es la de proyectos didácticos basados en prácticas sociales del lenguaje o bien cualquier secuencia didáctica que tenga como origen una práctica social del lenguaje. Cuando imagino una secuencia así de paso 1, paso 2 y paso 3, esos pasitos surgen, y eso no lo había dicho en las 3 intervenciones, estos pasitos, esta secuencia didáctica de ver, los niños hacen esto, luego hacen esto y hacen esto, esa secuencia didáctica surge de los pasos que se siguen en las prácticas sociales del lenguaje. Imaginemos un periodista que publica en un periódico una entrevista. Recordemos, imaginemos o investiguemos los pasos que él sigue para hacer su entrevista. Obvio, no se pone a entrevistar de inmediato, sino que tiene que planificar las preguntas, buscar a quién hacerle las preguntas, seleccionar las mejores preguntas, hacer la entrevista, transcribir la respuesta, hacer un texto. Esos pasitos dan como consecuencia una secuencia didáctica. Se trata de llevar actividades, o dice Taylor Lerner, quehaceres de escritor y de lector de la vida real a la escuela. Entonces, a eso me refiero con la metodología. Es una secuencia didáctica o un proyectito basado en los pasitos que se siguen en una práctica social de la vida real. Muy bien, muy claro, maestro. Monse. Gracias, Laura. Adriana González Solís pregunta, ¿qué sucede si el alumno no logró consolidar la lectura y escritura y pasa a 3er grado? ¿Se utilizan las mismas estrategias o qué sugiere para niños de primero y segundo? Si por las mismas estrategias se refiere a provocar interacción de los niños con el texto, sí. Es decir, imagino que la maestra le manda al alumno una noticia, ¿no? Y le hace preguntas para saber qué pasa. Y después le ayuda a encontrar las respuestas. Y después le propone hacer su propia noticia. Creo que eso ayuda. O sea, es muy importante que se propicie la interacción con el texto. Que se haga al niño pensar sobre lo escrito, ¿no? Y a veces pensar más allá del escrito. ¿Quién habrá escrito esa noticia? ¿Para qué la habrá escrito? ¿Dónde se habrá publicado? ¿Habrá una noticia después o ya se acabó esta noticia? Todo lo que permita pensar y reflexionar sobre lo escrito ayuda a los niños a comprender mejor de cualquier nivel educativo, ¿no? Aquí el asunto está en que a veces es difícil hacer las preguntas, ¿no?
Muchas gracias. Para hacer una anécdota, ¿no? Porque este asunto de las preguntas es muy importante. Les cuento que en alguna reunión con docentes les pedí hacer preguntas para aplicarlas a los alumnos, ¿no? Me acuerdo que era de secundaria y era un cuento. Mi estrategia desde ese día es, profe, ¿ya hiciste las preguntas? A ver, pásamelas. Te las regreso, profe, contéstalas tú. Si las puedes responder, están bien. Si no, hay que hacerlas de nuevo. Porque en aquella ocasión un maestro preguntó, ¿cuál es el ambiente del cuento? Y yo le planteé al grupo de maestros de español, a ver, primero contéstenmelo ustedes. Creo que fue una hora y cuarto discutiendo. Dije, mejor esa pregunta no se la pongan a los alumnos, si no la podemos responder nosotros, ¿no? Entonces sí es muy difícil, importante aprender a hacer las preguntas, ¿no? Para que los niños interactúen con los textos. Muchas gracias a mis compañeras Montserrat y Laurita por ser las portavoces de muchas opiniones y preguntas de nuestro auditorio, tanto en YouTube Live como en la plataforma Zoom. Y la verdad que quisiéramos quitarle otra hora de exposición, maestro Enrique, pero ya le quedamos a deber la sesión anterior. Y bueno, por esta vez nos ha llevado de una manera didáctica y ha propiciado un recorrido de aprendizaje en un contexto de diversidad, tanta que se ha mostrado en los chats. Y en ese sentido, bueno, se aprecia que ha sido significativa la temática de la conferencia que genera estas dos asesorías. En este sentido, la Dirección General de Educación Primaria, cuya titular es la maestra María Pureza Carvajal Juárez, y el gran equipo de trabajo que ha conformado, agradecemos la disertación del día de hoy. Les agradecemos también a quienes nos han acompañado conformando el gran auditorio de esta mañana académica y les invitamos para que el día 6 de mayo nos acompañen en la tercera asesoría que seguramente será del mismo interés o más que ha generado con esta profundidad conceptual y didáctica con la que el maestro Enrique Lepe nos ha venido acompañando con sus disertaciones. Por el día de hoy agradecemos, maestro Enrique, su ejercicio académico y para nuestras compañeras y compañeros del auditorio les agradecemos también su intervención a través de sus opiniones. Que tengan buena tarde y un abrazo a distancia. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Ya tengo acá 97 correos que me han llegado a raíz de esta charla. Ahorita voy a poner a contestarlos todos. Gracias por su respuesta, por confiar en mi trabajo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.